Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Adriana y todos me conocéis como Adri. Hoy quiero hablarte de Berlín, la ciudad en la que llevo viviendo ya más de 2 años. Berlín es una ciudad preciosa, a la vez es una ciudad con mucha historia, con una historia muy dura, y es una ciudad que digamos que no es la más fácil para los celíacos. Es cierto que las cosas también están cambiando mucho. En estos últimos 2 años yo he notado un cambio muy grande, pero cuando me dijeron que me mudaba a Berlín, que ese era el destino donde mandaban a mi marido, lo primero que pensé fue, ¿qué vamos a comer? Y luego la realidad es que, bueno, pues hay opciones. Como os decía, Berlín es una ciudad que tiene mucha historia y una historia muy dura. Me parece muy interesante conocerla y si tienes pensado visitar Berlín, pues hay determinadas cosas que aunque resulten un poco duras, pues quizá hay que verlas, hay que decidir también con la edad, si vienes con niños, si para ellos es adecuado o no. Y hay muchos monumentos y memoriales a lo largo de toda la ciudad que lo que procuran es que no olvidemos esos horrores que se produjeron en esta ciudad para que no se vuelvan a suceder, ¿vale? Entonces, es una de las partes, digamos, más características de esta ciudad. Como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín se dividió en 4 zonas o en 4 sectores. Toda Alemania se dividió en 4 sectores y a su vez Berlín también. Berlín estaba rodeada por toda la zona alemana soviética, pero tenía 4 sectores, uno americano, uno francés, uno del Reino Unido y el otro soviético. Después de un tiempo, los 3 sectores de los aliados, es decir, la parte francesa, americana y británica, unieron sus fuerzas y crearon la República Federal Alemana, y la parte soviética se autoproclamó la República Democrática Alemana, y de ahí las siglas, la RDA. En inglés lo vais a ver mucho si venís por aquí, la GDR. Entonces, al principio cuando se hizo esta división había, digamos, una separación, pero había libre tránsito de las personas. Con el paso de los años, los soviéticos se fueron dando cuenta de que se estaban quedando sin población y empezaron a levantar este muro y a crear lo que se conoce como los dos Berlín o los dos Berlines, el Berlín del Este, que sería la parte soviética, y el Berlín del Oeste, que sería la parte de los aliados. Y esto se nota en la ciudad, y cuando lo visitas, 3 décadas después de que haya caído el muro, se sigue notando y se sigue sintiendo esa división, y se ven cosas reproducidas en un lado y en otro, como por ejemplo edificios de ayuntamiento o incluso tiendas y restaurantes que tienen en ambos Berlines, tienen una representación. Lo bueno que tiene Berlín para todos los que venís a visitarla es que es una ciudad muy plana. Entonces no es como San Francisco o como Lisboa, ciudades que tienen muchísimas cuestas y en las que se hace muy difícil caminar. Es una ciudad muy plana, pero también es verdad que es una ciudad-estado. Está rodeada por el estado de Brandenburgo, y donde se acaba Berlín, se acaba el estado de Berlín, empieza otro estado y tiene mucha superficie. Entonces esto hace que, si bien se puede ir caminando de un sitio a otro, a veces, sobre todo como turista, puedas acabar agotado para cuando llegas al sitio. Entonces tenemos varias opciones. Personalmente, yo suelo recomendar que cojamos transporte público, porque es una buena ocasión para parar, para descansar. Si vienes en invierno que hace mucho frío, coger un poco de calor. Si está lloviendo o tal, pues refugiarte un ratito entre que vas y vienes de algún sitio. Y si vas con niños, me parece interesante porque ellos tienen una capacidad normalmente para andar un poco menor. Pero si vienes con buen tiempo, una alternativa estupenda es usar bicicletas. La primera vez que yo vine a Berlín con mi marido, veníamos un poco a conocer la ciudad en la que íbamos a vivir, buscar colegio, apartamento, etc. Y no tomamos transporte, íbamos andando y en bicicleta a todos sitios. Es verdad que no conocimos toda la ciudad, pero nos hicimos una buenísima idea de lo que era sin necesidad de utilizar el transporte público. Entonces, dependiendo un poco de cuál sea tu plan, pues puedes elegir una opción u otra. Una cosa que me gusta de Berlín es que tiene muchísimos memoriales y mucha historia que visitar, que está al aire libre y que además es gratuita.
Esto está fenomenal porque no es necesario, en principio, depende del tipo de viaje que quieras hacer, pero no suele ser necesario coger una tarjeta turística para subir o para entrar en muchos sitios, porque puedes conocer muy bien la ciudad simplemente con un par de museos y un par de cosas que se paguen, o sea que quizás no merece la pena siempre esa tarjeta turística. Pero sí es verdad que te condiciona mucho el clima, porque claro, hay mucho que ver al aire libre y si hace mucho frío, o como por ejemplo hoy, aunque estamos a 13 de marzo que estoy grabando, está lloviendo con viento y con mucho frío, pues entonces puede resultar un poco incómodo visitar la ciudad tanto al aire libre. Además, si la oportunidad que tienes de venir es en invierno, pues hay que acondicionar un poco porque no solo es el frío que hace y mucho, sino que también es que a las 3:30 de la tarde, en pleno invierno, es de noche, completamente cerrada. El día no es muy luminoso tampoco, suelen ser días bastante grises, hay muchas veces que hay niebla o nubes bajas, entonces no siempre podemos observar y disfrutar de la ciudad igual. No quiere decir que no se pueda visitar en invierno y que no tenga su encanto en invierno, ¿eh? Lo que pasa es que hay que estar preparado para ello. Me gustaría hablaros de un tema súper importante porque si estás aquí seguramente seas celíaco, tengas a un familiar celíaco sensible al gluten, entonces vamos a hablar de Berlín y los celíacos y todo el tema este y el mundo sin gluten. Berlín, como os decía, y en general Alemania no es el país más fácil para los celíacos, pero sí es verdad que hay opciones. ¿Cuáles son para mí los 3 principales problemas que nos podemos encontrar? El primero es que la Asociación de Celíacos, aunque se ha puesto las pilas, le queda todavía mucho por hacer y por el momento no validan restaurantes como sí ocurre en España o en Italia. Entonces, depende de los restaurantes, no vamos a encontrar restaurantes validados 100%, no vamos a encontrar cadenas de restauración que tengan una validación externa, sino que va a depender de sus propias buenas prácticas. En general suelen ser personas, he hablado con muchos dueños de restaurantes para preparar la guía de Berlín sin gluten, de la que os hablaré ahora en un momento, y normalmente tienen un familiar o ellos mismos son celíacos o sensibles al gluten o tienen alguna enfermedad relacionada que les impide comer gluten. Y por lo tanto están bastante bien concienciados, pero no existe como en España esta asociación detrás. Número 2, la barrera del idioma. El alemán es un idioma difícil que hablando castellano, incluso hablando inglés, no te sirve para entenderte en alemán. Y aunque es verdad que en Berlín encontramos mucha gente que habla inglés, si nosotros no hablamos bien inglés, si el camarero no lo habla bien, si no hablamos alemán, pues puede haber un problema de comunicación. Y no tanto de que exista o no una opción sin gluten, sino que no nos estamos entendiendo. Por último, el tema de la restauración le ha afectado muchísimo después de coronavirus la falta de personal. Berlín es una ciudad con mucho trabajo, hay muy poco paro, prácticamente cercano al cero, y el que quiere trabajar encuentra un trabajo y entonces como el sector de la restauración fue de los primeros o el que más grave fue golpeado por el tema de la pandemia, pues mucha gente ha decidido reinventarse y buscar trabajo en otros sectores que no tienen que ver con la restauración. Así que realmente los restaurantes y las cafeterías están, y otros sectores también, incluso en el transporte, están con muchos problemas para encontrar personal. Y a veces esto también puede suponer un problema pues por los horarios que tienen, pero también porque te puedes encontrar con mucha rotación o con personas con muy poca experiencia y que quizás no saben gestionar bien una alergia, una intolerancia o en nuestro caso el tema de una alimentación sin gluten, sin contacto cruzado y sin trazas. Para terminar quería hablaros brevemente de la guía de Berlín sin gluten. En mi web tienes un montón de información como la que te acabo de compartir gratuita, tienes mis restaurantes favoritos sin gluten en Berlín con una selección de los 10-12 que más me gustan, tienes curiosidades sobre Berlín, tienes un post con transporte en Berlín y toda esta información gratuita yo te la voy a dejar enlazada en la cajita de descripción abajo. En base a eso y a preparar si vas a viajar a Berlín a través de Instagram y contactando con restaurantes y con otros blogueros o viendo otras fuentes, puedes preparar un viaje. Pero si lo que quieres es, digamos que te den el viaje un poco más hecho, una programación ya, un planning completo y toda la información mucho más detallada que lo que te puedo dar en un vídeo relativamente corto, te recomiendo la guía que he preparado de Berlín sin gluten.
Como os decía al principio, llevo más de 2 años viviendo aquí y llevo meses trabajando en esta guía, haciendo un esfuerzo por recopilar toda la información de la ciudad, de la historia, de los museos. Tiene más de 180 museos, de actividades gratuitas que se pueden hacer, de actividades específicas para hacer con niños, de eventos típicos de Berlín como la época de la fresa, del ganso, del espárrago, los mercadillos navideños. Un montón de información de la ciudad, por supuesto del transporte, de los barrios, pero también, por supuesto, información específica para celíacos, con un mapa y con una descripción de todos los restaurantes que conozco en Berlín sin gluten. He ido al 95% de ellos y los que no he podido ir personalmente he contactado con ellos para asegurarme que son sin gluten, que tienen en cuenta las trazas y el contacto cruzado. Además he preparado varias rutas para que conozcas la ciudad. En 3 días puedes conocer bastante a fondo la ciudad y también he incluido más días por si tu viaje tienes la suerte de poderte quedar más días, conocer también otras cosas interesantes en Berlín y en las cercanías. Te dejo muchas opciones para que lo personalices. Si te encantan los museos, pues una lista de museos a los que ir. Si lo que quieres es algo más de aventura, algo más de aventura. Y esas rutas las he combinado con comidas y cenas sin gluten en los alrededores. Así que yo te animaría a que le eches un vistazo. Lo voy a dejar, por supuesto, enlazado en la cajita de descripción abajo. Lo voy a dejar también aquí enlazado. Échale un vistazo, aprovecha estos primeros días que va a estar con un precio especial de lanzamiento. Y si tienes pensado venir a Berlín, creo que esto te puede ayudar a que tu viaje sea un exitazo, que disfrutes de esta ciudad que yo tengo la suerte de llamar hogar. Gracias una semana más por estar ahí. Si tienes cualquier duda con respecto a Berlín, a la guía, a lo que sea, déjamela en comentarios y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Chao!